Hola, a continuación continuaremos con la revisión de los conceptos de calor sensible, calor latente y calor total aplicados a los equipos autoclave. En esta segunda parte veremos la resolución de un ejercicio a modo de ejemplo y quedarán propuestos dos problemas para resolución de los participantes en esta capacitación. Ejemplo de aplicación. En un laboratorio se requiere esterilizar material de uso habitual, para lo cual se ha adquirido un equipo autoclave eléctrico de 50 litros de capacidad. El volumen de agua a evaporar son 8 litros y la temperatura del agua de entrada es de 15 grados Celsius. La presión de operación es de 21 psi-G, esto quiere decir 21 psi manométricos. Calcule: A. ¿Cuál será la temperatura de esterilización de este proceso? B. ¿Cuánta energía en kilocalorías se consumirá en calentar el agua? C. ¿Cuánta energía en kilocalorías se consumirá en vaporizar el agua? D. ¿Cuánta será la energía total para vaporizar el agua de esta autoclave expresada en kilocalorías? En este punto hay que considerar desde que entra el agua a los 15 grados Celsius hasta que se convierte en vapor saturado seco. Y por último, en la letra E, expresar el resultado anterior, tanto en kilowatt hora como en kilojoule. Previo a esto, veremos una imagen del autoclave y una explicación de lo que es el concepto de vaporización del agua dentro del equipo autoclave. Dibujamos, en primer lugar, un diagrama temperatura-calor, donde en el eje de las ordenadas tenemos la temperatura y en el eje de las abscisas tenemos la energía, expresada en kilocalorías. La temperatura de entrada del agua, procederemos a calentarla, para lo cual la llevaremos desde la temperatura de entrada hasta la temperatura de saturación. En la temperatura de saturación, tendremos el calor, el calentamiento, digamos, en la temperatura de saturación, que corresponde al punto burbuja donde comienza la vaporización del agua. Luego seguimos ingresando energía para obtener un vapor saturado seco, en donde toda el agua líquida se evaporó. Posteriormente, digamos, si nosotros siguiésemos agregando energía a este sistema, ya lograríamos un sobrecalentamiento del vapor saturado seco. Por lo tanto, en esta parte también tendríamos un calor sensible. Desarrollo del ejercicio. Letra A. Temperatura de saturación. La temperatura de saturación depende de la presión total o absoluta del sistema, para posteriormente obtenerla de la tabla de vapor de agua. La presión absoluta, como ya habíamos visto en el tutorial anterior, es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. En este caso, la presión manométrica está expresada en psi-G. Por lo tanto, ya los 21 psi-G corresponden a 1,47 kilogramos fuerzas partido por centímetro cuadrado. La presión de una atmósfera corresponde a 1,03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y en total la presión del sistema será de 2,50 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Este es el valor que utilizaremos para ingresar a la tabla de vapor de agua saturado. Acá identificamos dentro de la tabla la presión, en la columna de presión, la presión absoluta de 250, nos entrega la temperatura de saturación, que es nuestro valor buscado, en este caso que corresponde a 126,8 grados Celsius. La letra B. ¿Cuánta energía en kilocalorías se consumirá en calentar el agua? Para calcular la energía de calentamiento utilizaremos la fórmula de calor sensible, para lo cual ya conocemos la temperatura de entrada del agua, que es 15 grados Celsius, y la temperatura de saturación obtenida en el punto anterior de la tabla de vapor de agua, que corresponde a 126,8 grados Celsius. Otro dato que necesitamos es el calor específico del agua, que como habíamos dicho, corresponde a 1 kilocalorías por kilogramo y por grado Celsius. Este valor se puede tomar como una constante. Los datos de entrada están acá, expresados en esta tabla, y luego vamos a reemplazarlos en la fórmula del calor sensible,
que es la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura. Reemplazando los valores serían 8 kilos. ¿Por qué 8 kilos? Porque el problema plantea 8 litros, pero la densidad del agua la consideraríamos como 1 kilogramo por litro. Por lo tanto, 8 litros corresponden a 8 kilos. Hecha esa salvedad, procedemos a desarrollar el ejercicio. 8 kilos de agua por 1 kilocaloría por kilogramo y por grado Celsius por la diferencia de temperatura entre 126,8 y 15 grados Celsius. Simplificamos los valores, kilogramos, Celsius con Celsius, y nos va a dar un valor de calor sensible de 894,4 kilocalorías. Ahora continuamos con la letra C. ¿Cuánta energía en kilocalorías se consumirá en vaporizar el agua? Para calcular la energía de vaporización, nuevamente recurrimos a la tabla de vapor de agua, ingresando con la presión absoluta, para luego obtener el calor latente de vaporización por unidad de masa L. Aquí tenemos la tabla, ingresamos con los 2,5 kilogramos fuerza por tiro por centímetro cuadrado, ya ubicamos en la última columna de la tabla el calor latente de vaporización por unidad de masa, el cual nos da un valor de 521,5 kilocalorías por kilogramo. Reemplazando en la fórmula de calor latente, ya nos da calor latente es igual a 8 kilos por los 521,5 kilocalorías por kilogramo. Simplificamos los kilogramos y nos dará en unidades de energía. Como resultado nos da 4.172 kilocalorías. La letra D. ¿Cuánta será la energía total para vaporizar el agua en esta autoclave expresada en kilocalorías? Bueno, la energía total corresponde a la suma de la energía de calentamiento, que es un calor sensible, más la energía necesaria para vaporizar toda el agua hasta convertirlo en vapor saturado seco, expresado por Q sub L. Acá tenemos la fórmula, calor total es igual a calor sensible más calor latente. De los resultados anteriores tenemos que el calor total sería igual a 894,4 kilocalorías más 4.172 kilocalorías, dándonos un resultado final de 5.066,4 kilocalorías. Ahora nos piden expresar el resultado anterior en kilowatt hora y en kilojoule, que es otra unidad de energía. ¿Ya? En este caso debemos realizar el cambio de unidades. Para ello recurriremos a la tabla de conversión de unidades para energía. ¿Ya? Recordemos, el calor total obtenido en el punto anterior es de 5.066,4 kilocalorías. ¿Ya? Acá tenemos la tabla de conversión de unidades de energía. Para transformar de kilocalorías a kilowatt tenemos lo siguiente. Una kilocaloría es igual a 1,1622 por 10 elevado a la menos 3 kilowatt hora. Para ello debemos transformarlo. Ya, este valor, lo que está en notación científica, lo llevaremos a número decimal. Este valor corresponde a 0,0011622 kilowatt hora. Ahora procederemos a hacer la transformación. Para ello utilizaremos la nunca bien ponderada regla de 3. Una kilocaloría corresponde a 0,0011622 kilowatt hora. Por lo tanto, 5.066,4 kilocalorías corresponderán a X kilowatt hora. Haciendo el despeje ya del valor buscado, nos queda la multiplicación de 5.066,4 kilocalorías por 0,0011622 kilowatt hora dividido por una kilocaloría. Hacemos la simplificación de las kilocalorías para que el resultado nos dé en kilowatt hora, dándonos un valor de 5,89 kilowatt hora. Ahora continuaremos transformando de kilocalorías a kilojoule. Volvemos a la tabla y acá partimos de una kilocaloría que corresponde a 4.184 por 10 elevado a 3 joule.
ahora transformaremos ese valor en kilojoule. Y ese valor es 4,184 kilojoule. Ya, por lo tanto, ahora aplicamos la regla de 3 nuevamente. Una kilocaloría corresponde a 4,184 kilojoule. Por lo tanto, 5066,4 kilocalorías corresponden a X kilojoule. Despejando el valor incógnito, tenemos 5066,4 kilocalorías por 4,184 kilojoule dividido por una kilocaloría. Simplificamos las kilocalorías y el resultado nos dará en kilojoule. Haciendo la multiplicación correspondiente nos da un resultado de 21.197,82 kilojoule. Como verán, ya el resultado de este ejercicio lo hemos visto en diferentes unidades. Hay que recordar que en la industria los equipos no siempre utilizan el mismo tipo de instrumentos de medición y muchas veces tenemos que realizar estas conversiones de unidades. ¿Ya? Para que los participantes en esta capacitación puedan seguir realizando y desarrollando las habilidades de cálculo de calores sensibles, latentes y totales, dejamos dos ejercicios. El primero, ya que aparece acá, dice una empresa posee un laboratorio de microbiología, el cual se requiere esterilizar material. Posee un equipo autoclave de 25 litros de capacidad, el volumen de agua a evaporar son 3 litros y la temperatura del agua de entrada es de 16 grados Celsius. La presión de operación son 6,7 pSig manómetro. Deberán realizar los mismos cálculos anteriores. Y un segundo ejercicio, el cual dice una empresa agroindustrial ha adquirido recientemente un equipo autoclave de 100 litros de capacidad, tiene dos modos de operar. A media capacidad, el volumen de agua a evaporar son 10 litros, la temperatura del agua de entrada es de 16 grados Celsius y su presión de operación de 13,8 pSig. Cuando opera a plena capacidad, el volumen de agua a evaporar aumenta a 12 litros y por el tipo de material a esterilizar, la presión de operación requerida es de 28 pSig. También deben determinar los 6 puntos anteriores, ¿ya? Y la idea es que se ayuden por el ejemplo que se les dio y puedan comparar sus resultados. ¿Ya? Ahí se le da el tiempo al desarrollo y con esto damos por terminado la segunda parte de este tutorial. Por su atención, muchas gracias.